Muy buenos días, desde los estudios de Huelva Televisión queremos daros nuestra más cordial bienvenida a otro programa de testimonio cristiano. Queremos hablar de un tema importante y para aquellos que van a saber cuál es el tema ahora se van a alegrar pues bastante. Las Cortes Generales en sesión plenaria del Congreso de los Diputados y del Senado aprueba la Constitución el día 31 de octubre de 1978 y es ratificada por el pueblo español en un referéndum que se celebró el día 6 de diciembre de ese mismo año, 1978. En esta Constitución se garantiza lo que es la libertad religiosa y de esta libertad religiosa emana la enseñanza religiosa evangélica, que significa ERE, que se llama exactamente así, Enseñanza Religiosa Evangélica. Con nosotros en esta mañana está Diego Vela. Muy buenos días, Diego. Buenos días. Es un gozo poderte tener aquí porque Diego Vela es onubense, concretamente de Ayamonte, pero él desde el principio ya estuvo trabajando en esto para que fuese una realidad. Hoy es una realidad y sigue trabajando, y además como profesor, y creo que seguirá trabajando, y aunque no pueda ejercer después como profesor, pero sí, sin duda ninguna, añadiendo nuevos currículums o estudiando nuevas formas para que esto pueda seguir hacia adelante. Entonces me gustaría preguntarte, Diego, en primer lugar, ¿qué es el ERE y cómo empezó esta hermosa andadura? Vale, casi ya usted lo ha ido contextualizando. Comienza, lógicamente, con la Constitución española. Y un poquito más adelante, en 1980, hay otra ley importante, que es la Ley de Libertad Religiosa, que ya permite a los poderes públicos firmar acuerdos de cooperación con determinadas instituciones religiosas, aquellas que tuvieran notorio arraigo histórico y social en España, como eran católicos, evangélicos, musulmanes y judíos. Entonces, esa Ley de Libertad Religiosa en 1980 ya garantizaba esa posibilidad de impartir clase a estas cuatro confesiones y concretamente con nosotros se firmaron los acuerdos en 1992, momento a partir del cual ya existimos como asignatura oficial en los centros educativos públicos y privados concertados. O sea que entonces en el 92, cuando esa ley toma plena vigencia y se pone ya en práctica a realizarla, ¿no? Correcto. Y sin duda ninguna hay leyes que amparan este decreto de la ERE. Claro, claro. Hemos traído aquí un tratado que es público también, se puede ver por el código QR, también es público en el portal del Consejo General de la Enseñanza Evangélica, donde habla de los apoyos legislativos, lógicamente, que son supranacionales, es decir, que no solamente son de España, sino que generalmente ya esto parte de derechos internacionales, como aquí están recogidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.3, que ya habla de la educación espiritual de los hijos. En la Constitución española habla del artículo 27.3, tú la citaste antes en ámbito general, pero este artículo habla de que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Luego lo que ha hecho ya los acuerdos de cooperación es implementar estos derechos orgánicos. Bueno, casi me contesta la tercera pregunta, pero bueno, vamos a hacerla también porque creo que puedes añadir algo más. ¿Qué se enseña en esas clases de religión evangélica? Y preguntarte también si hay libros de texto que el alumno puede seguir y también los padres puedan seguir el currículo de cómo marcha. Sí, sí. Bueno, la enseñanza es muy bonita, la enseñanza nuestra es muy bonita. El hecho educativo en sí es bonito porque la sociedad transmite a sus hijos la herencia patrimonial, cultural, educativa a las siguientes generaciones. Lo que tiene específicamente que el desarrollo integral del ser humano, como así habla el artículo 1 de la ley educativa, también lo habla así otros derechos internacionales, desarrollo integral, hay quien lo entiende como el ser humano como cuerpo y mente. Entonces desarrolla una parte cognitiva, mental, y una parte física, corporal.
y hay personas que tenemos convicciones espirituales. Entonces también el legislador abre la ventana a aquellos que tenemos convicciones espirituales a implementar el desarrollo espiritual del niño, del adolescente en estas clases. Entonces nuestra formación principalmente es espiritual, basada en Dios, basada en el conocimiento del Señor, que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Él se ha dado a conocer por medio de profetas, y en estos tiempos Él se ha dado a conocer a sí mismo por el Hijo, por su Hijo Jesús, quien revela a Dios, da a conocer a Dios, y nosotros damos a conocer a Jesús, que es Dios con nosotros. Entonces estas clases van orientadas al conocimiento de Jesús, al conocimiento de Dios, no solamente como un dato cognitivo, sino espiritual, de integrar del ser humano. Y permíteme un paréntesis más, las actitudes y valores que tanto se habla en el hecho educativo, se habla en la legislación, pero luego no hay horas dedicadas, sesiones de clase dedicadas a las actitudes y valores. Estamos hablando del amor, la verdad, la justicia, la paz, la tolerancia, la paciencia, el perdón, cuestiones fundamentales que en la enseñanza evangélica sí las tratamos, y además de una forma prioritaria, porque Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para ello sí tenemos libros, a la pregunta que planteabas, libros curriculares para primaria, publicados por la editorial ACAL, una editorial de Tres Cantos en Madrid, y son públicos en primaria. En secundaria sí tenemos unidades didácticas o situaciones de aprendizaje editadas de una forma digital. Diego, ¿cualquier persona puede ser profesor de la ERE? Bueno, cualquier persona puede ser ministro, cualquier persona, pero tiene que tener, a diferencia de los ministros, tiene que tener una cualificación previa. No solamente tiene que ser elegidos o propuestos por las iglesias de las que forman parte de su membresía, sino que tiene que tener una cualificación, unos requisitos conforme al ordenamiento vigente. Para infantil y primaria tienen que ser egresados de magisterio, y para secundaria y bachillerato, además de tener un grado, tiene que tener ahora lo que se denomina el MAES, el máster en formación del profesorado. Y además, nosotros como confesión religiosa también pedimos a estos docentes una formación teológica y didáctica de acuerdo a nuestras convicciones. O sea que podríamos decir, si alguien cree que aquí esto es un monte sin vallar, que tanto el Ministerio de Educación o Delegación de Educación como la ERE o la enseñanza evangélica religiosa van paralelos al unísono con mismos conceptos, en el sentido de saber que nadie puede así apuntarse y decir yo me apunto para ser profesor, sino que hay el mismo gobierno lo impediría, es decir, y la Delegación de Educación aquí en Huelva, ya que estamos en Huelva, trabaja bien en regular y ordenar esta asignatura, que ya ahora se llaman áreas o materias en el sistema educativo, de una forma, lógicamente, conforme a la legislación vigente. Nadie puede entrar a un colegio y dar clase y decir que es maestro de matemáticas, y evidentemente una situación asimilada se da en nuestra asignatura de religión evangélica. ¿Y cómo se puede, si alguien nos está viendo y escuchando, dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer que mi hijo pueda tener esa clase de enseñanza religiosa evangélica? Bueno, pues ahora actualmente suele ser más fácil, en el sentido de que vienen las matrículas, tanto de primaria como de secundaria, esa opción. El centro tiene la obligación de ofrecer la asignatura de religión evangélica, y los padres tienen el derecho de elegir o no aquella asignatura de acuerdo a sus convicciones. Entonces, hoy por hoy lo suele tener más fácil, porque es poner una X en la casilla de la matrícula. Ocurre ciertamente que en algunos sitios hay novedad, hay ambigüedad de información y tal, lógicamente por ser un hecho minoritario. Entonces nosotros, pues si alguien tiene duda, volvemos a repetir que tenemos el tratado con el código QR, y simplemente llevando un papel a la Secretaría del Centro solicitando enseñanza evangélica, ya el centro así lo recoge, y las instituciones educativas ya nos lo informan y ya se regula
conforme al ordenamiento académico, sí. ¿Solamente en España tenemos esta oportunidad y esta puerta abierta, o ya en Europa y en otros países se vienen desarrollando o se están desarrollando? En España casi hemos llegado a los últimos, señor Acuña. España es un país democrático desde hace poco tiempo, poco tiempo, sí. En muchos sitios del mundo, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de países orientales, ya hay enseñanza religiosa fundamentada y estructurada. De hecho, cuando nosotros en el año 92 queríamos editar unos libros de texto, un señor que tú conoces, el padre de Emilio Moses, el padre, sí. Él estuvo en Perú un año entero recopilando datos de cómo funcionaba la asignatura de religión allí y trayendo materiales curriculares para nosotros elaborar los primeros libros del 92 al 94. En Europa concretamente, al contrario de que cierta sintonía popular, de que esto es un asunto arcaico y tal, nosotros tenemos un informe realizado por la entidad Pluralismo y Convivencia, que también lo tenemos publicado porque nos interesa cómo se trata la asignatura de religión en todos los países de la Comunidad Europea. Y te informo de que en la mayoría de países, estamos hablando de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera, la religión evangélica, la religión en general y la evangélica en particular, tiene su ordenamiento legislativo y su tratamiento, y mucha gente recibe la educación espiritual de acuerdo a sus convicciones con alegría, claro. Bueno, como profesor y también como hombre que estás trabajando también en todos estos proyectos, ¿cómo ves la ERE? ¿Cuáles son sus retos, su futuro? Sí, sí. Bueno, nuestro reto y nuestro futuro confluyen en el día a día. Para nosotros cada día es una oportunidad de bendecir en el nombre del Señor a cada criatura. Para nosotros la ERE surge en el corazón de Dios y Dios tiene un plan de amor para cada criatura. Cada día es una oportunidad de bendecir al Señor, es una oportunidad de bendecir a cada hijo, a cada alumno, a cada alumna, a cada joven. Y entonces nosotros nos vamos planteando el día a día transmitiéndole las Sagradas Escrituras. Dios tiene enseñanzas preciosísimas para la humanidad, generalmente ignorada por este tema que yo te decía antes, que se enfoca mucho la mente. Tenemos alumnos con una gran mente, pero con un corazón pequeñito, porque no hay educación para el corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del Espíritu de Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza y va creciendo conforme conocemos a Dios, conforme conocemos su amor, su benevolencia, su creación, sus enseñanzas. Son muy prácticas. Dios, además de plantearnos el plan de salvación, que es la idea central de las Sagradas Escrituras, para que tengamos una comunión con Él en esta vida y por toda la eternidad, Dios nos enseña sabiduría para vivir. Las personas para conducir un vehículo, tienen que aprender a conducir, y para conducir la vida aprende al salto de mata, cuando la Escritura nos enseña a conducir nuestra vida con sabiduría para que nos vaya bien, como Dios quiere que nos vaya bien, y estos son propósitos fundamentales en la asignatura de enseñanza evangélica. Quería preguntarte también qué cambios puedes ver en los centros que dais clase, entre los alumnos, el profesorado, vuestros compañeros. Bueno, los profesores cada vez, al principio era una novedad, son 5 siglos lo que ha habido en España de intolerancia religiosa, no era ni un día, ni un año, ni 2, y al principio pues llamaba mucho la atención el que hubiera enseñanza evangélica. Ahora, con el paso del tiempo, ha ido normalizándose casi en el peor de los sentidos, en el sentido de que ya todo el mundo lo ve como algo normal y entonces se está difuminando como un azucarillo. Al principio, con la novedad, había cierta relevancia en el centro, en las mismas confesiones religiosas, los mismos alumnos, había ese derecho, ese deseo por recibir esta enseñanza. Lógicamente, con el tiempo hay cierta apatía espiritual, pero sí vemos, a la pregunta, en los alumnos que reciben enseñanza evangélica, vemos estos propósitos cultivados que van fundamentando su casa, van fundamentando su vida. Si no se siembran fresas, no se recogen fresas. Jesús sembró vida.
Él dio su vida por todos nosotros. Y aquellas personas que reciben a Cristo, reciben vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quien le tiene a Él tiene vida, y una vida abundante, una vida gloriosa. Entonces nosotros, nuestros alumnos, vemos el cambio, la mejora, vemos la edificación espiritual, cómo favorece el desarrollo integral de esa criatura, porque tiene una vida abundante, gloriosa, de optimismo, porque tiene una cosmovisión de la vida donde no todo se trasciende a lo terrenal, a lo limitado, sino a lo espiritual, a lo cosmológico, a lo celestial, a lo eterno, y además en esta vida pues tiene una elegancia, una estética, una ética de vida de acuerdo a sus propias convicciones, porque su convicción es Cristo, vive en Cristo para glorificar a Cristo en su vida, y le honra a Dios y le va bien a las personas en línea general. Permíteme una pregunta personal. He tenido la ocasión, por mi trabajo, de conocer a muchos profesores y miraba el interés que tenían en mirar un libro que fuese adecuado para los niños, de qué forma buscar el libro que fuese mejor para poder explicar, que tuviese conceptos claros, todo eso. Y estaba ahora pensando en ti y en todos los profesores que hay de la libertad de la religión evangélica, ¿qué tan importante es para vosotros y para ti personalmente, pues es una pregunta personal, de hablar de Jesús, de que conozcan a Jesús? Amén. Pues mira, Acuña, tú has estado como editor de libros muchos años, que nosotros ya te conocíamos en los centros educativos cuando aún tenía que ir tomando, ¿no?, la relación de libros que se solicitaban curso a curso. Y mira, la realidad nuestra es diferente a la de otras asignaturas, y me explico brevemente. Otras asignaturas, matemáticas, ciencia de la naturaleza, tienen que trasladar su realidad a un aula de clase. Entonces lo tienen que trasladar en elementos curriculares, llámese libro, llámese portátil, llámese entornos digitales, como sea. Nuestra realidad espiritual está en las Sagradas Escrituras. No nos hace falta otros elementos curriculares, que sí los tenemos, como contestamos antes en los libros de texto, pero son libros para orientar el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Nuestro libro de texto es el libro de Dios, es la Sagrada Escritura de Dios. Dios se revela y se da a conocer a través de la Biblia, y es su palabra la que nosotros enseñamos en el nombre del Señor para que la gente le conozcan a Él. Aprender de Dios fuera de la Escritura es un error y es un peligro, es una contaminación para el alma, porque igual que se aprende lo bueno, Acuña, también se aprende lo malo. Y de religiones hay muchas por el mundo, y generalmente enseñan extravagancias espirituales y cosas que hacen daño al alma. Por eso nuestro énfasis es enseñar de Dios, enseñar de nuestro Señor Jesucristo, quien, lleno del Espíritu Santo, enseña y guía a toda la verdad, a toda criatura que realmente le quiere buscar. El que busca a Dios, le encuentra, porque Dios está deseando recibir con los brazos abiertos. Los mismos brazos que abrió en la cruz del Calvario son los mismos brazos que tiene dispuesto para abrazar a todo el que le quiera recibir. Pues Diego, terminamos esta hermosa conversación. Me vas a permitir que haga una cosita. Siempre decimos a nuestros telespectadores que si quieren conocer algo más de Jesús, de la Biblia, regalamos este Nuevo Testamento sin costo ninguno, con Salmos y Proverbios, si nos llama al teléfono 648 81 65 65 o escribirnos al apartado de correo 1203, código postal 21007. Lo que quería hacer es que si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo más de la EREN, que se ponga en contacto tanto por carta como por el teléfono que hemos dado ahora en pantalla, sí, y yo le pasaría a Diego esta llamada o este número de teléfono para que se ponga en contacto con cualquiera que quiera conocer algo más o que quiera pues conocer, saber qué más cosas pues puede hacer para tener esta enseñanza evangélica, religiosa evangélica para los niños, o quiera conocer algo más sobre todo este proyecto. Claro que sí. Entonces, pues no habría ningún problema. Pues terminamos entonces dando a todos las gracias. Nos gustaría terminar con una canción que se llama La salvación es del Señor, y con ella nos despedimos dando las gracias por vuestro interés y atención, y deciros que en la voluntad del Señor nos vemos el próximo domingo, sobre las 9:30 aproximadamente. Que tengan un feliz día.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está